tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán. Los muros. Y el mensaje de hoy lleva como título Veo a Él en ti. Y vamos a hablar de una historia de dos hermanos que llevaron peleado durante 20 años. Estuvieron peleados ellos y hubo un momento, yo sé que los jóvenes y adolescentes estuvieron repasando ahí la historia y que Dios ya les estuvo hablando con respecto a esto. Pero el trabajo que vamos a emprender a partir del día de hoy amerita que repasemos un poco nuestra propia vida, en cómo estamos nosotros, cada uno de nosotros, en respecto a nuestras relaciones interhumanas con otros, ¿sí? En casa, con tus hermanos, con tu padre, con tus parientes, con tus amigos, con tus compañeros, ¿sí? Incluso con aquellos que hace más de 20 o 20 años que no los ves y te quedaron cosas pendientes. O incluso con aquellos que quizás ya no están más en esta tierra, pero tal vez te quedaron cosas pendientes con ellos. Y es obligación nuestra como creyentes, como hijos de Dios, hacer el bien a todos. ¿A quién hay que hacerle el bien? No solamente a mi esposa. No, pero el vecino que me tira la basura, ¿cómo le voy a hacer el bien? Es hacerle el bien a todos, no importando quién. Fíjense que el Señor Jesús fue tan extremo en esto que dijo que aún por tus enemigos tenés que orar. Y a ellos los tenés que amar. Y si tuvieran sed, tenés que alcanzarle un vaso de agua, aún por tus enemigos. Así que fíjate que el Señor vino y padeció la cruz, ¿sí? Ese tiempo que Él tuvo que pasar de ese sacrificio tan grande, tan horroroso,
y lo hizo por toda una generación de esa época, toda una generación por nacer, por nosotros y aún por la que va a nacer todavía. Lo hizo por la humanidad completa. Siendo así que Él ya sabía que muchos le iban a ser infieles y que muchos lo iban a negar. Pero Él no tuvo en cuenta eso y sin embargo decidió padecer la cruz para salvación de cada uno de nosotros. Pero esto de servir a otros, pues yo siempre les digo, Dios, ¿qué necesita de nosotros? Él es Dios. ¿Qué le puedo dar yo a Dios que le haga mella? Aunque sí hay una cosa, a Dios le apasionan las almas, su creación. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él vio las multitudes y sintió compasión por ellas, porque andaban descarriadas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, incluso lo hablamos la vez pasada, la reconciliación con Pedro, el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Y la prueba de amor que le pidió Jesús a Pedro fue, apacienta a mi rebaño, apacienta a mis ovejas. El Señor no pidió nada para Él. Él no pidió adoración, Él no pidió que nosotros ayunemos por Él. No, Él pidió que atendamos a nuestro prójimo, a nuestro próximo, a los que tenemos alrededor. Y hay un proverbio muy conocido por algunos, por otros no tanto, que estos últimos días anduvo rondando en mi cabeza los beneficios que trae brindarse uno en servicio a otros. Porque vos te pensás de que cuando ayudás a alguien estás ayudando a esa persona, pero en realidad estás yendo más allá, estás trascendiendo las fronteras de esta tierra cuando ayudamos a otros. Proverbio 19:17 dice así en el nombre de Jesús, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. O sea que cuando servís al necesitado, le estás haciendo un préstamo al Señor. No al pastor, no a la persona que está sentada a tu lado. Se lo estás haciendo al Señor. Cuando servís a alguien que está necesitado, a alguien que está en necesidad, a alguien que necesita una palabra de aliento, ese tiempo que invertís, no se lo estás dando a esa persona exclusivamente. Ese tiempo es invertido para el Señor. Y sigue diciendo el versículo, Dios pagará esas buenas acciones. Y francamente, mi madre me había enseñado un dicho cuando era jovencito yo y yo haciéndole alguna broma le decía, Dios te lo pague, mamá. Y ella me decía, Dios no paga deuda ajena, ¿no? Lo que vos me debés me lo tenés que pagar vos. ¿Sí? Entonces, ojo, ese Dios te lo pague, si debes algo, andá y pagalo. ¿Sí? Dios nos paga a nosotros, nos recompensa a nosotros cuando nosotros hacemos algo por otro, sin esperar nada a cambio. Ahora, si esperás algo a cambio por la persona que le estás haciendo un favor, ya tenés tu recompensa. No esperes nada de Dios. Ahora, cuando lo haces con voluntad de que estás haciéndole un servicio a Dios, haciéndole un servicio a otros, esperá la recompensa de Dios. Y como Dios paga, nadie puede pagar mejor que Él. Cuando Él paga, no hay paga que pueda superar. Él no necesita recompensarte con aguinaldo, ¿sí? con una gratificación anual. Él paga como nadie lo puede hacer. ¿Sí? Él hace sobreabundar tu alacena, Él hace sobreabundar tu felicidad, Él hace sobreabundar tu capacidad de resolución en las dificultades, Él hace sobreabundar su Espíritu Santo en tu vida para que puedas tener la fortaleza para enfrentar las situaciones adversas de tu vida. Él lo hace por misericordia y amor. Tal es así que el rey David supo decir, nuevas son sus misericordias cada mañana. La misericordia de hoy ya no es la misma de mañana, ni es la misma de ayer. Hoy es una misericordia nueva. Él es nuevo. Él tiene para estrenar todos los días. Y la misericordia de Dios la tenemos para estrenar todos los días. Nosotros sabemos que estamos por emprender algo que vamos a entrar en un ámbito espiritual
donde vamos a rescatar almas que están siendo engañadas por Satanás, que es el rey de este mundo. Que el Señor Jesús lo reprenda. Vamos a entrar en una etapa de consagración, de oración y ayuno por aquellos amigos que queremos que reciban a Cristo en sus vidas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque entendemos que el Señor viene a buscar su iglesia pronto, pronto. Siempre les digo que una vez aprendí y lo llevo como filosofía de vida. Hay que vivir la vida de tal forma como si el Señor fuese a venir esta misma noche. Estar a cuenta en santidad con nuestra vida de tal forma que si el Señor viene esta noche, yo me pueda ir con Él. Pero si el Señor llega a demorar más tiempo, tengo que proyectarme por 100 años, ¿sí? Por 2 generaciones futuras, mis hijos y mis nietos. Entonces yo tengo que vivir en permanente consagración. El apóstol Pedro, en la segunda carta universal que escribe, capítulo 3, versículo 9, nos dice así de esta forma: el Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿A cuántos les tardan en cumplir promesas? Nuestros hijos nos suelen decir, vos prometés pero no cumplís, ¿verdad? ¿Cuántas veces me prometiste y no lo hiciste? Pero cuando te prometen una paliza tampoco te la dan. ¿Sí? Porque conozco algunas madres de esas, que prometen que no van a hacer esto, no, te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro, y después no cumplen. Nosotros como seres humanos somos incumplidos, pero el Señor no tarda en cumplir su promesa. Él es fiel y Él nunca va en contra de lo que Él promete. Y dice acá, sigue diciendo el apóstol Pedro, según entienden algunos la tardanza. No, pero ¿cuánto hace que se viene diciendo que el Señor va a venir a buscar a su iglesia? Hace más de 2000 años, 2020 años hace que se viene diciendo de que el Señor va a venir a buscar a su iglesia y no vino todavía. Sigamos viviendo la vida como se nos dé la reverenda gana porque Él no viene todavía. Pero en eso nos jugamos nuestra salvación. Y el vecino que está al lado tuyo, si no le llega el Evangelio, lo estamos condenando a una eternidad sin Cristo. Sigue diciendo el apóstol, más bien, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Qué tiene el Señor con nosotros? Paciencia. Paciencia. Pero vieron que a nosotros se nos agota la paciencia. El Señor es ilimitado, pero Él determina hasta cuándo va a ser su paciencia. ¿Sí? Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. No dice que los que viven en Bursaco se arrepientan. No dice que los que viven en Argentina se arrepientan. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para poder lograr la salvación de sus vidas. Claro, pero cuando yo presto mi tiempo, presto mi esfuerzo, presto mi economía para que otro reciba a Cristo, tengo que tener la certeza de que a Dios es al que le estoy prestando. Y Él me va a recompensar como nadie lo sabe recompensar. Y ahora sí, la historia de estos 2 hermanos, ¿qué tiene que ver con todo esto? Lo que le dio título al mensaje de esta mañana. La historia de Jacob y Esaú, que empieza a desarrollarse en Génesis capítulo 29, por ahí. 2 jóvenes hermanos, hijos de un patriarca que necesitaban recibir la bendición de su padre. Pero uno se aprovechó de su hermano mayor, que era el primogénito, el que tenía que recibir esa bendición, y junto con un complot con su madre, lograron robarle la bendición paterna al hermano mayor. Léanlo ahí a partir del capítulo 29, toda una treta que arma su madre, que lo viste con pieles para hacerse pasar por un hombre velludo, ya que él era lampiño, ¿sí? Y termina quedándose con la bendición paterna.
Pero eso, ¿qué ocasionó? División entre los hermanos. Y este hombre, Jacob, tuvo que salir escapando de su hermano, porque su hermano quería matarlo. Su hermano había crecido en rencor, en odio hacia él y quería matarlo. Pero llegaba el tiempo de que la reconciliación era necesaria. Después de 20 años, la reconciliación era necesaria. Y a veces, para tener una reconciliación, hay que invertir. Si yo te dijera, hoy tenés que reconciliarte con tu Padre Celestial, ¿cuánto estás dispuesto o dispuesta a invertir? Y no estoy hablando de un monto monetario, de monedas y billetes. Estoy hablando de acciones que hay que hacer en nuestra propia vida. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir, a hacer en nuestra vida para que esa reconciliación llegue? Y más aún, aquellos que venimos en el camino con Cristo hace varios años, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer para que otros se reconcilien con el Padre Eterno? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer? Y acá nos encontramos en Génesis capítulo 32. Vamos a ir relatando un poco la historia. Versículo 10 en adelante nos dice así: realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Es lo que Jacob habla con Dios mismo. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón. Estaba como Pedro y Juan frente al templo. No tengo ni plata ni oro. Lo único que tengo es un bastón. Con eso él cruzó el Jordán. No tenía nada más que eso. Pero ahora sigue hablando con su Dios. Dice, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. O sea que tenía una familia grande. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. ¿Cuántos tienen miedo? ¿Cuántos han sufrido el miedo? Mi esposa hoy venía relatando cuando tuvo que entrar al quirófano por su hija Milagros. ¿Sí? Ella tenía miedo porque le iban a hacer una intervención quirúrgica, iba a tener a su segundo hijo por cesárea, habiendo ya pasado por otras 2 pérdidas de embarazo, y ella tenía miedo. Y la presión le subía y no había forma de intervenirla hasta no regularle la presión. Tenía miedo. Y ella me dice hoy, yo no quiero saber nada con entrar a un quirófano. ¿Cuántos han pasado por el miedo? Todos. Miedo a morir. Miedo a perecer. Miedo a pasar hambre. Miedo a no alcanzar. Miedo a fracasar. Miedo. Y este hombre, Jacob, estaba con miedo. Su hermano quería venir a matarlo. 20 años teniendo y sufriendo el miedo que cuando llegara el día que se cruzara con su hermano iba a sacar la espada y lo iba a matar. Miedo y la conciencia intranquila. Porque algo habrás hecho, Jacob, para tener miedo. Pero ahí estaba él teniendo su conversación con Dios. ¿A quién fue con sus miedos? A Dios. ¿A quién fue con su atribulación? A Dios. ¿Y vos qué estás haciendo con tus miedos? Con tus atribulaciones. ¿Qué estás haciendo con tus dudas? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién se las estás llevando? ¿A Dios? ¿A tu consejero? ¿A tu consejera? ¿A quién se los estás llevando? Dice, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí, a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar y que no se pueden contar. Fíjense la conversación. Había habido una promesa de parte de Dios para su vida. Vas a tener una descendencia tan grande como la arena del mar. Pero habiendo tenido esa promesa en su vida, él así tenía miedo.
Pero en su plegaria, en su conversación con Dios, él se lo aclaró a Dios. Yo tengo miedo, pero tú me dijiste que voy a tener una descendencia tan grande como la arena del mar, que no se puede contar. Dios tiene promesas para tu vida y Dios pone sueños en tu corazón. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando para tener esa conversación con Dios? Y decirle, Dios, necesito poner las cosas a cuenta. Tengo miedo de que si yo actúo por fe en ti, empezar a perder. Pero Dios te prometió una vida eterna. Y Él paga al que le presta al otro. Él no se va a quedar con nada. Él te va a recompensar a su debido tiempo. Sigue diciendo, versículo 20, perdón, en Génesis 32, 13 al 15. Tengamos en cuenta que él estuvo 20 años padeciendo por este miedo. 20 años con temor. Y yo te pregunto a vos, ¿cuánto tiempo hace que estás llevando tus cargas? ¿Cuánto tiempo hace que no te estás poniendo a cuenta con Dios? ¿Cuánto tiempo hace que estás padeciendo lo que estás padeciendo y no podés reconciliarte con el Creador de tu vida? ¿No crees que ya es tiempo de hacerle frente y hacer los ajustes necesarios que hay que hacer en nuestras vidas para que esa reconciliación se concrete? Necesitamos concretar esa reconciliación con Dios. Y si hay ajustes que hacer, es el precio que hay que pagar. Porque siempre hay un precio que pagar. Y ahí tenemos la inversión que hizo Jacob. Versículo 13 del capítulo 32 dice, Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano. Él quería congraciarse con su hermano. ¿Vos qué vas a hacer para congraciarte con Dios? Él dijo, de lo que tengo le voy a dar a mi hermano, para ver si lo ablando un poquito, a ver si logro de que él no me mate. No es que Dios te vaya a matar, pero hay ajustes que hacer. Él dice que cruzó el Jordán con un palo en la mano y que Dios lo había prosperado de tal manera que era dueño de 2 campamentos, de mucho ganado, de hijos, de riquezas. Y ahora él estaba dispuesto, en pro de la reconciliación, a despojarse de esos bienes. Y ahí viene la inversión que hizo para darlo a su hermano Esaú, versículo 14. 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. O sea que incluso le preparó para que su hermano pueda seguir produciendo, para que pueda seguir fructificando lo que él le regalaba. Ahora era un montón lo que él había preparado para su hermano, con tal de que su hermano lo ablandara y no fuera en contra de él. Yo te pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a invertir de tu vida para reconciliarte con Dios? ¿Cuántos ajustes es necesario hacer en nuestras vidas para reconciliarnos con Dios? Versículo 30, para acelerar un poquito más. Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol y a causa de su cadera dislocada iba cojeando. Después de que Jacob había armado todo lo que le tenía que entregar como regalo a su hermano, que él había armado una estrategia que lo iba a mandar después de a poco a su hermano para que su hermano le ablandara el corazón y no quisiera matarlo, él tuvo un encuentro con Dios. Y ahí dice el pasaje que él se encontró con una teofanía. Una teofanía es una imagen de Dios. Por eso él dice, he visto aquí a Dios cara a cara.
Él luchó por su bendición. ¿Cuántos saben lo que es luchar por una bendición? Tiempos de oración, tiempos de consagración y tiempos de reprimir la carne, de dejar de hacer lo que la carne le gusta hacer. Porque a la carne le gusta hacer las cosas que a Dios no le gustan. Y al final del camino todo eso a mi vida le hace mal, porque no estoy dentro de lo que Dios estableció. ¿Quién te fabricó? ¿Y por qué no hacerle caso al manual de instrucciones de Dios? Cómo debemos de llevar nuestra vida. Y él tuvo ese encuentro en ese lugar y dice que luchó, peleó hasta que le dieran su bendición. Y dice que llegó hasta el día del alba, el momento del día donde empieza a aparecer el alba. Y ahí, para que él soltara al ángel, algunos dicen, otros dicen el hombre de Dios, para que él lo soltara, porque le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y para que él lo soltara, esta teofanía tuvo que lastimarlo en el muslo de la cadera. Y ahí empezó a haber modificaciones. ¿Querés la bendición? No te la vas a llevar gratis. Vas a hacer reformas. Y para tu bendición tuvimos que reformar tu cuerpo. Y dice que lo hirió en la cadera. Y por eso dice que Jacob llamó a ese lugar Peniel. Y cuando salió el sol, a causa de su cadera, que se la dislocó, iba cojeando. Jacob sigue diciendo Génesis capítulo 33. Y ahí dice que el ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob me llamo, dijo. A partir de ahora te vas a llamar Israel, porque el Señor hace nuevas las cosas. Israel. ¿Ustedes saben que hay un pueblo que se llama Israel? El padre de ese pueblo es Jacob, Israel. ¿Sí? Su descendencia que no se puede contar, así como no se puede contar la arena del mar. Pero ¿cómo puede ser? Esto fue escrito hace miles de años atrás y recién en 1948 era moderna. Israel se levanta como nación. Es que Dios cumple su palabra. Nunca deja de cumplir su palabra. Pero tanto voy a tener que esperar, pastor. Yo no sé el tiempo que vas a tener que esperar. Lo importante es que estemos reconciliados con nuestro Dios y que aceptemos las reformas que tenemos que hacer en nuestra vida. Llegó el momento de la reconciliación. Génesis capítulo 33, versículo 10 dice, no, por favor, insistió Jacob, si he logrado que me trates bien, acepta este presente que te ofrezco. Y ahí hagamos un paréntesis. Jacob, todos esos animales que había preparado, había mandado a sus siervos. Vayan de manada en manada, separados por una distancia suficiente entre manada, y cuando se encuentren con mi hermano Esaú, cuando se encuentren con él, díganle, tu siervo Jacob te entrega esto, porque él es tu siervo, te quiere servir y te da esto en regalo. Y así llegaron y él esperó y esperó y esperó hasta que todos esos regalos fueron entregados. ¿Qué estás dispuesto a entregar para reconciliarte con Dios? Dice que cuando llegó ese momento, su hermano le preguntó, ¿qué es todo esto? Yo no te lo puedo aceptar, no es necesario. Quiero que te lo quedes. No, le dijo Jacob, es tuyo. Tómatelo. Y yo me imagino la mente de Jacob diciendo, yo tendría que estar muerto. No puedo dejar de congraciarte con mis regalos. Y por eso la insistencia. Si he logrado que me trates bien, le dijo, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios
mismo. Miren lo que genera una reconciliación. Ver el rostro de la persona con la que te estás reconciliando es como ver a Dios mismo. ¿Y qué puede significar esto para nosotros? Y puede significar que necesitamos hacer ajustes en nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida que quizás, no sé si de 20 años atrás, o de más, o de menos, que necesitan ser sanadas, que necesitan ser restauradas. Y vuelvo a decirte, a lo mejor hay gente, personas en tu vida que ya no están más, pero necesitas reconciliarte por la memoria de ellos. Necesitas sanar todas esas cosas. Este hombre anduvo 20 años angustiado hasta que pudo cruzarse con su hermano. Y dice que en el momento que se cruzaron, su hermano, al que él le temía, fue corriendo, lo abrazó y se le colgó del cuello. Y no para ahorcarlo, sino porque lo extrañaba. Quería esa reconciliación. Y en esa reconciliación Jacob pudo ver a Dios en la persona de su hermano. Ahora, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros invertimos en el reino de Dios para que otros tengan su reconciliación con su Creador? Para que otros lleguen a los pies de Cristo. ¿Sabés qué verían ellos en vos? A Dios mismo. No, pero ¿cómo? ¿Yo, pastor? ¿A mí van a ver a Dios en mí? Sí, van a ver a Dios en vos. Recuerdo hace muchos años atrás, esta mañana me venía acordando, pensando en el sermón del día de hoy. Como jóvenes, 18, 20 años, hacíamos un viaje hacia la provincia de Corrientes. Todos los jóvenes de Buenos Aires nos habíamos juntado y éramos como 2 micros llenos, en aquel entonces no éramos tantos, 60 jóvenes más o menos, hacia la provincia de Corrientes. Y me acuerdo que se subió mi pastor al micro, hizo una oración por todos los que viajábamos y él nos dijo: miren que ustedes, para los hermanos que están en Corrientes, son como ángeles, son como Dios, porque ellos son gente necesitada en aquel entonces. Ustedes son una gran bendición para ellos. Y allá fuimos, y fuimos de gran bendición. Me acuerdo en ese viaje que nos acompañó mi suegro, cuando no era mi suegro, y él se bautizó en ese viaje en el río Paraná. ¿Sí? ¿Fue así o me equivoco? Fue así. ¿Sí? La memoria no me engaña todavía. Vos podés ser de mucha bendición. Decile al que está a tu lado, podés ser de mucha bendición. Podemos ser de bendición para otros. Otros pueden ver a Dios en tu rostro. Somos representantes de Dios acá en la tierra. Pero yo, pastor, con la vida que llevo, es necesario, si no estás conforme con tu vida, si vos lees la palabra de Dios, que es tu espejo. La palabra de Dios es tu espejo. Vos te mirás y te ves tal cual como estás. Cuando vos lees la palabra de Dios, te estás mirando al espejo. Entonces vos lees esto, no, pero estoy torcido, estoy chueco, estoy despeinado, tengo que acomodar esto, tengo que acomodar lo otro. Y casi te diría que necesito un quirófano para una cirugía estética, ¿no? Porque hay mucho que arreglar. Pero no tengas miedo, porque es Dios el que te va a arreglar. No hay mejor cirujano que nuestro Creador, porque Él conoce tu entrada y tu salida. Él conoce toda tu vida. Él conoce las cosas que te dan tristeza. Él conoce tus angustias. Él conoce tus rencores. Él conoce todo y nadie mejor que Él para corregir tu vida. Pero ¿le vas a hacer caso al espejo? ¿Le vas a hacer caso a la palabra de Dios? Sí, amén, le voy a hacer caso. Porque quiero que otros reciban del Señor a través mío.
Quiero que otros se reconcilien con Dios a través mío. No importa la inversión que haya que hacer, la voy a hacer. No importa los ajustes que haya que hacer, los voy a hacer porque quiero ser de bendición. Y de paso, si Dios quiere y está dentro de su misericordia, Él me va a pagar. Porque como lo dice el proverbio, el que sirve al pobre, al necesitado, el que paga es Dios. Porque el servicio se lo estoy dando a Dios. Somos representantes del Señor acá en la tierra. Colosenses, el apóstol Pablo explicándoselo esto mismo a la iglesia de los hermanos que estaban ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, en adelante dice así en el nombre de Jesús. Porque toda plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea que Cristo era plenamente Dios. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ¿qué es Cristo? La cabeza de todo poder y autoridad. Eso quiere decir que Cristo, el Señor Jesús, está por encima de todo. No hay nada más grande que Él. No hay autoridad más suprema que Él. Él es la autoridad por encima de todas las autoridades. Dice, ustedes han recibido esa plenitud. ¡Wow! Yo recibí esa plenitud. Recibí al Señor mismo en mi vida. Vos lo recibiste. Aunque no digas amén, yo sé que lo recibiste. Vos recibiste la plenitud del Señor en tu vida. Además, sigue diciendo, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Para que se entiendan, hermano, acá no se trata de una religión antigua que los hombres se circuncidaban. No. Cuando está hablando de la circuncisión, está hablando de cortar, de quitar el cuerpo de pecado de mi vida. ¿Y quién hace ese trabajo? Cristo. Cristo. Está claro acá. Dice que no fueron circuncidados no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Cristo es el que te libró del cuerpo de pecado. Ahora sí, el evangelio se vive por fe. Si no lo crees, esa circuncisión no va a suceder. Ahora, si lo crees, vas a ser santificado en Cristo. Y el cuerpo de pecado va a ser arrancado de tu vida. ¿Por qué? Porque ahora habita en vos la presencia del Señor. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el apóstol Pablo. Y si está en la Biblia, es porque el Espíritu Santo decidió que esto llegue a nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Por eso es importante ser bautizado. Porque en el bautismo, al dar nuestro primer paso de obediencia, son sepultados nuestros pecados anteriores. Y a partir de ahí empezamos la vida nueva, una hoja en blanco. Así, a partir de ahí tienes que empezar a rendir cuentas. Claro que sí. Pero todo lo viejo ya pasó. Es aquí que Él hizo nuevas todas las cosas. Sigue diciendo así. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. El poder de Dios puede habitar en tu vida. Por eso, cuando el necesitado te ve a vos, que le llevas el mensaje de salvación, está viendo a Dios. Porque está viendo a Cristo en tu vida. Y la obra redentora que el Señor hizo en tu vida. Ahora sí, si estás en el proceso de redención, ¿qué vas a hacer? Es tiempo de decisiones. Es tiempo de tomar acción con la fe que tenés. Es tiempo de tomar acción, porque el Evangelio es esa acción. El Evangelio no es venir y calentar una sillita todos los domingos. El Evangelio demanda acción los 365 días de la semana, las 24 horas. El Evangelio es mi vida. Y tendría que ser la tuya también. Ese es el evangelio de fe. Ah, claro, pero
No, el Evangelio es para algunos. ¿Cuántos se creen valientes acá? Vuelvo a preguntarlos, ¿cuántos se creen valientes acá? El reino de los cielos es para los valientes y los valientes lo arrebatan. Entonces, cuando te digo que el Evangelio se vive por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cada uno de nosotros somos justificados por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Hacer esos ajustes en mi vida significa actuar por fe. Y los 365 días de la semana, las 24 horas del día, yo vivo el Evangelio en mi vida. ¿Por qué? Porque soy valiente. Tengo la capacidad dada por Dios para hacerle frente al pecado. Y cada vez que el pecado asedia mi vida, yo me aferro a Cristo para que el pecado se vaya de mi vida. El mismo apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 11, y el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. ¿Quién vive en mí? El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Por eso cuando lleves tu mensaje, no estás llevando el tuyo, estás llevando el de Dios a aquella persona necesitada. No tengas miedo, porque es Cristo el que vive en vos. Es el Espíritu que levantó al Señor de entre los muertos. No va a tener la potestad para limpiarte el camino. No va a tener la potestad para ablandar el corazón. No va a tener la potestad para sanar al enfermo. No va a tener la potestad para librar al que está contrito y humillado. No va a tener la potestad. Sí, Él la tiene. Porque ese Espíritu habita en nosotros. También dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Mis queridos hermanos, hermanas y amigos, el Señor Jesucristo quiere hacer la obra completa en nuestras vidas, pero quiere usar tu vida para seguir continuando a hacer la obra en la vida de otros. Él quiere usar tu vida y si hay que hacer ajustes para que tu vida esté en condiciones, vale la pena hacer ajustes. Yo me imagino cómo ese padre se alegró cuando su hijo, hablando de la parábola del hijo pródigo, Jesús dijo, ese joven que se fue de la casa, pidió su parte de la herencia y se fue. Y el padre todos los días esperando en la puerta, ya va a venir, ya va a venir. Hasta que un día ese joven recapacitó y volvió. Y el padre no aguantó más, cuando lo vio a lo lejos salió corriendo y lo abrazó. El Señor todos los días te está esperando. Que hagas tus ajustes y que vuelvas a Él. Todos los días te está esperando. Que ayudes a otros a hacer sus ajustes y se vuelvan a Él. Todos los días son nuevas sus misericordias. Hoy vivimos una misericordia nueva y mañana viviremos otra. Es necesario que creamos estas promesas. Creer esto es vivir el Evangelio. El salmista supo decir en el Salmo 145, versículo 18, el Señor está cerca de quienes lo invocan. ¿Cuántos invocan a Dios? Pero fíjense lo que sigue diciendo el salmista, de quienes lo invocan de verdad. De quienes lo invocan de verdad. ¿Cuánta verdad hay en tu invocación al Señor? Porque el salmista hace esta aclaración de quienes lo invocan de verdad, es quienes están dispuestos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Cuántos están dispuestos a doblegar sus propios anhelos, su propia voluntad para que sea el Señor manifiesto en nuestras vidas? ¿Verdad que cuesta? ¿Le costó al Señor Jesús? Padre, si fuera posible, líbrame de esta copa. No quiero padecer por esto. Pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Al Señor le costó. ¿Qué no nos va a costar a nosotros? Pero vale la pena pagar el precio. Vale la pena hacer la inversión. Y yo no sé si vos estás dispuesto o no. Si estamos dispuestos a que el Señor haga esos retoques. Algunos necesitan una limita nada más. Otros necesitan una escofina. Troc, troc. ¿Verdad? Pero es la escofina santa, ¿no?
Y las dolencias, cuando nos estamos curando de una enfermedad, sabemos de que son para nuestro bien. Ayer me contaba un vecino mío que tuvo al hijo internado hace unos cuantos años atrás con un cáncer y que el muchacho le tuvieron que hacer una intervención y que por 7 días no pudo comer. Y que él andaba con el suerito inyectado ahí nada más y andaba deambulando por el sanatorio, ¿no es cierto? Y decía, papá, ¿cuándo voy a comer? Aguantá, hijo, aguantá. 7 días no probó bocado. Y cuando probó bocado, de a poquito. Primero agua, después caldito, después... Y ahora es un hombre robusto, hecho y derecho. Los ajustes que hay que hacer a veces duelen, pero la recompensa siempre es mayor. ¿Cuántos quieren buscar a Dios e invocarlo, pero de verdad? Te invito a que te pongas de pie. Y en esto quiero que sepas de que este mensaje es porque Dios quiere usar tu vida. Todos los que estamos acá, sin excepción de nadie, todos los que estamos bajo este techo, sin excepción de nadie, podemos ser usados por Dios. Cuando hagas los ajustes, vas a ser usado por Dios. Y si no querés hacer los ajustes, no vas a poder ver la gloria de Dios. Pero Dios quiere manifestarse con su gloria en tu vida y a través de tu vida con su gloria en la vida de otros. Y no hay nada más satisfactorio que cuando por tu mensaje, cuando por mi mensaje, otros llegan a los pies de Cristo. Eso es impagable. No sé si lo has experimentado alguna vez, pero es impagable. No hay nada que pueda pagar ese precio. ¿Sí? Yo me voy a dar una respuesta a mí mismo. Maxi, no hay 4x4 que pueda equivalerse a eso, esa felicidad tan grande como ver a una persona recibir a Cristo por el mensaje que uno le dio. No hay nada. Ahora sí, el Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. Y te puedo garantizar que entre las añadiduras, el Señor es bueno y grande misericordia y te da algún caprichito. Te concede algún capricho. Así que no tengas miedo, pero cuando busques a Dios, búscalo de pleno corazón.